Hola, mucho gusto. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de cápsulas y de trabajos que está generando con mucho esfuerzo y con mucho entusiasmo la Secretaría de las Mujeres. Entonces, me presento para los que no tengan el gusto de conocerme. Mi nombre es Marco Antonio Loyola Mercado, jefe de Departamento de Fortalecimiento de los Procesos Educativos. Y el día de hoy me acompaña mi colega, amigo y charolastra de corazón, Manuel Rigoberto Santiago, facilitador también de muchos temas. Por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias, Marco, sobre todo por esto de charolastra. Muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad. Recordar que esto es un ejercicio de contingencia, no estás sola. Y te agradezco que vamos a hablar sobre un tema bastante importante, en particular para nosotros los hombres. Nosotros también tenemos una perspectiva muy particular y que es de suma importancia en estos momentos. Pues sí, el tema de hoy es la construcción del hombre desde la igualdad. Vamos a tratar de ser muy cuidadosos, muy cautelosos, muy abiertos, muy empáticos y sobre todo invitarlos a que ustedes promuevan, si ahorita se están conectando, están viendo este mensaje, la transmisión, hacerles llegar este enlace a sus amigos, a sus primos, a sus conocidos, novios, esposos, etcétera, porque pues va a ser un tema de hombre a hombre, ¿no? O de chavos a chavos, no sé, como lo quieran decir. El punto de esto es que queremos saber cómo es que se está viviendo la contingencia desde esta visión masculina, cómo es que tristemente, según las estadísticas de mujeres y de según otros medios, la violencia va a la alza, ¿no? En esta contingencia, sobre todo en México, al vivir en un momento de confinamiento tan grande, pues vemos que la violencia doméstica, la violencia familiar, pues va en aumento, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo como hombres, como adolescentes, como hermanos, hijos, padres en esta contingencia? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo es que estamos trabajando? ¿Qué estamos haciendo para sobrellevar esto? Y también hablarlo pues desde netamente nuestro punto de vista, ¿no? Que a lo mejor llegamos a pensar que todos estos temas son únicamente rol privado, ¿no? Que le compete únicamente a las mujeres o que solamente las mujeres platican y se estresan, pero pues tristemente, o más bien realmente vamos a ver que no es así. Y pues si quisieras dar algún comentario al respecto de esto para ir adentrándonos un poquito más en el tema. Sí, comentas algo muy importante, este tema de las estadísticas. Tenemos datos del INEGI donde nos indican que 7.5 mujeres sufren violencia por sus parejas, sus exparejas. Y esta situación del confinamiento por la contingencia también ya arrojó datos estadísticos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que nos dice que aproximadamente de los últimos días de febrero, marzo, que inicia esta etapa, al día, bueno, hace 2 o 3 días, el incremento de violencia familiar contra las mujeres ha crecido un 7.2%. Y esto es un motivo de alarma, es un motivo de alerta. Y para ello me gustaría primero explicar que para todos y para todas es una situación difícil. Esta situación de la pandemia nos ha llevado a permanecer en casa. De alguna forma o de otra, nos ha reducido nuestro sistema de vida, como veníamos viviendo, ¿no? Si bien es cierto, hay quienes siguen trabajando todos los días porque nuestra situación económica así lo exige, tenemos que tomar en cuenta que hemos dejado de salir a los parques, al cine, a restaurantes, etc. Y la mayor parte del tiempo la estamos pasando en casa. Y quisiera comentarte que ese es la primera alerta que se nos lanza a nosotros los hombres. ¿Por qué? Porque en un sistema, en una sociedad patriarcal, hay que decirlo, machista, misógina, esto implica salir de nuestro territorio, ¿sí? Y estar en el territorio de las mujeres. Porque si bien es cierto, incluso casi como título nobiliario, amas de casa, ellas sí son amas, tienen poder, tienen reconocimiento en la casa,
en el ámbito privado, en tanto que nosotros en condiciones normales tenemos este reconocimiento público, tenemos que salir. Hoy tenemos que estar ahí y casi desde ahí estamos siendo sometidos por una dinámica a la que no estamos acostumbrados porque no se nos enseñó así. Desde pequeños, los hombres, se nos ha enseñado que las cosas de casa son cosas de mujeres. Y entonces, en este momento, le sumamos el miedo que debemos tener, seguramente muchos, a contagiarnos, incluso a morir, la situación económica, si tenemos hijas e hijos, a pensar que pueden adquirir el virus, etc., nos da otra alerta, el no saber manejar nuestras emociones. Entonces ya llevamos dos, el estar en casa y el no saber manejar nuestras emociones como hombres, porque a los hombres no se nos permite. A nosotros los hombres se nos dice que podemos demostrar ciertas emociones como son el enojo, el control, el poder, y a las mujeres pues sí se les está permitiendo esta otra parte. Entonces, desde ahí este asunto de la pandemia en sí nos genera estrés, enojo, malestar. Sumamos que somos y tenemos la incapacidad de manejar estas emociones, pues eso nos lleva a que estemos cada vez más cerca de ejercer violencia, no solo contra nuestras parejas, también contra nuestros hijos e hijas, con mascotas también o con cualquier integrante de la familia. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, desde luego, estoy completamente de acuerdo contigo y entender que sobre todo en México y aquí en nuestro estado de Oaxaca, entender que tenemos una alerta de violencia de género, ¿no? Está decretada por la Comisión Nacional de Violencia, que es la CONAVIM, y está decretada en 40 de los estados, ¿no? Desde el año 2018 que se dio esta alerta, se han comenzado a trabajar con muchos esfuerzos en conjunto de diferentes dependencias, con muchos esfuerzos de diferentes personas, especialistas, gente afín que ha visto la violencia, ha hecho el análisis de cómo las dinámicas se modifican continuamente, ¿no? Y en este momento tan destacado y tan trascendental que vive el mundo, pues hay que entender que es una oportunidad súbitamente importante para que los hombres asumamos nuestra responsabilidad, ¿no? Que dejemos ya de cuestionarnos si son roles de mujeres o únicamente de hombres, sino más bien hacerle frente, ¿no?, a esta crisis, entender cuál es nuestra posición, cuál es nuestro papel en este momento y reflexionar, ¿no? Porque si al menos de lo malo se puede mencionar algo positivo, es esto, que podemos tener el tiempo suficiente para reflexionar, para cuestionarnos si a lo mejor yo estaba acostumbrado a salir a trabajar todos los días con un horario fijo de, no sé, 9 de la mañana a 5 de la tarde, ahora no hacerlo y tener a lo mejor home office en el mejor de los casos, o hacer guardias o hacer algún trabajo físico fuera de mi casa, pues ahora a lo mejor ya no lo estoy viviendo así, ¿no? Ya no lo estoy teniendo, y ver ahora cómo mi esposa, mi novia o mi mamá o alguna chica, algún familiar femenino acostumbrada tradicionalmente a estar en el rol privado, ahora se vuelve esta otra cara, ¿no? Y de decir, pues ahora sí tengo que, aparte de hacer mi trabajo, empezar a hacer cosas que ya hacía. A lo mejor muchos, y este es un tema bien pesado, ¿no? Muchos a lo mejor dirán, bueno, pues es que, ¿cómo es posible que sigas tú creyendo que los hombres no podemos hacernos cargo de los roles del hogar, ¿no? De nuestras tareas, ¿no? Eres un misógino, un machista, etc. Te pueden llegar a criticar. Pero hay que decirlo que esto es en un porcentaje muy mínimo, que la gran mayoría de las personas en el Estado y en México no tienen a lo mejor este chip que muchos hombres estamos intentando deconstruir, estamos intentando tomar o empoderarnos con ello, ¿no? Porque siempre va a haber críticas, siempre va a haber cuestionamientos, va a haber observaciones sobre cómo es que tú ahora hablas de esto cuando antes no lo hacías, ¿no? Entonces, creo que sí es una oportunidad muy grande en la que nosotros podemos tomar estas
acciones que comúnmente no hacíamos y abrirnos a lo plural, ¿no? A lo plural, a ver diferentes formas de ser hombre, diferentes formas de comunicarnos, de relacionarnos, a lo mejor si antes no escuchaba mucho a mi mujer o a mis hijos, no los veía y me quejaba porque no tenía tiempo, pues ahora tener esa calidad de tiempo, ¿no? Tener, pues, aunque sea difícil de manejarlo, la suficiente información o inteligencia emocional, pues para tener el equilibrio de lo que estoy viendo afuera y de lo que estoy haciendo yo para mi casa y para mi propia vida, ¿no? Sí, sí, es muy importante esta parte. Quiero aprovechar para invitarlas a todas y a todos que si nos gustan hacer alguna pregunta, algún comentario, con muchísimo gusto lo vamos a leer. Vamos a intentar dar respuesta a todas sus dudas. Esta parte que tú dices, las crisis sin lugar a dudas nos ponen en aprietos. Esta no es la excepción, pero también nos presentan oportunidades de cambio. A nivel personal, tenemos como hombres esta oportunidad de cambiar. Y este cambio no es sencillo y no quiero decirlo de una manera que suene a justificación. Ya hablábamos de que nosotros como hombres también somos construidos de una forma, socialmente, a partir de la socialización de género. Porque desde que vamos creciendo se nos empieza a separar, ¿sí? Estas cosas las hacen las mujeres, estas cosas las hacen los hombres. Por ejemplo, a las mujeres es muchas veces fundamental que aprendan a cocinar, a lavar, a atender a personas enfermas o a sus hermanos, hermanas pequeños, mientras que a los hombres se nos enseña a vencer, a imponernos. Entonces, desde ahí, cuando un hombre aprende a cocinar, está haciendo cosas de mujeres. Y estas cosas no son bien vistas por los demás hombres. Entonces, en este sentido, ahí empieza una reclasificación, ¿sí? Nos empezamos a dividir. Nosotros también, quizás sin darnos cuenta, estamos siendo evaluados por otros hombres, ¿no? Por ejemplo, el color de tu camisa. Quizá en otro momento no te hubieras atrevido a utilizarla, ¿sí? Pero aquí hay dos vertientes. Muchas veces tú te pones esta camisa, una camisa rosa, etcétera, llegas con tus amigos y te dicen, oye, pero pues, pareces mujer, ¿no? Y tú le dices, a ver, yo lo uso porque estoy seguro de mi sexualidad, por ejemplo. Pero incluso ahí estás haciendo un reto. Y si tú te atreves a decirme lo contrario, pues ahorita nos arreglamos. Eso es lo que tenemos permitidos los hombres. Hoy que tenemos que estar en nuestras casas, tenemos que tener voluntad. Voluntad que inicia muchas veces con la reflexión. ¿Qué estoy haciendo como hombre? ¿Qué he venido haciendo todos estos años con mi vida? Ahora si ya tienen hijos, yo tengo un hijo de casi 5 años, y uno se vuelve referente. Entonces, cuando yo me empiezo a cuestionar, si buscamos, vamos a encontrar respuestas. Y estas respuestas nos indican que participar en las labores domésticas es fundamental, pero en las labores domésticas en un sentido igualitario. Tenemos que dejar muy en claro que ahora que estamos en el confinamiento, por ejemplo, no es válido decir, ¿sabes qué? Te voy a ayudar a barrer, te voy a ayudar a trapear, porque entonces estaríamos dejando otra vez esta marca de te voy a ayudar a hacer lo que a ti te corresponde, cuando en realidad es una corresponsabilidad. Ambos, hombre y mujer, vivimos en nuestra casa, tenemos las mismas responsabilidades, y también dejar de lado esta parte de realizar solamente tareas que tradicionalmente realizamos los hombres. Estas tareas que muchas veces están vinculadas a ciertas características de valentía, de hacer como que yo sé mucho, ¿no? A veces ni siquiera le sabemos a la plomería, pero como soy hombre tengo que saber, porque si no, pues me veo mal, exacto, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos que participar. No sé tú cómo estás participando de estas actividades. Pues sí, ahí es un tema bastante bueno porque creemos que estas actividades o funciones son naturales, ¿no? En este camino de la deconstrucción, de pensarnos diferentes, de algunos llamarse aliados, llamarnos aliados, ¿no? Que muy cuestionado y muy criticado tiene que ver con
cómo los hombres nos seguimos cachando en estos micromachismos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Si dices, bueno, yo como hombre estoy a favor del feminismo, pero pues en mi casa lo que hago es llegar de trabajar o llegar de hacer mis actividades y pues, no sé, veo la televisión, a lo mejor sí estoy con mi hijo, pero estoy muy poquito tiempo, no aprovecho ese espacio para preguntarle cómo está mi esposa, mi novia, cómo está mi mamá, no sé. O sea, ahí es donde nosotros podemos cacharnos en estas microviolencias que llegamos a cuestionar, ¿no? Y que pueden ser señaladas cotidianamente. Es muy difícil también romperlo porque, como bien lo mencionamos, estas construcciones sociales nos han hecho estar en una posición en la que muchos hombres, no sé si te ha tocado en los diferentes grupos en los que has estado, que te dicen, oye, pues es que ahora todo está mal, ¿no? Ahora con esta cuestión del feminismo, todo está mal, ¿no? Lo que haga me lo critican, lo que mencione me lo critican, cómo me viste me critican, si digo algún tema también soy criticado, de muchas formas, ¿no? Entonces, ahí los hombres llegamos a un punto en el que decimos, bueno, pues mejor ya no digo nada, me quedo callado, pero tengo el miedo de que me digan ahora que soy un dejado, que soy un mandilón, que ni siquiera sé sobre el tema, que no tengo opinión, etc. Entonces, creo que sí es un punto muy importante y ojo, hay que tenerlo bien claro, que el machismo afecta no solamente a las mujeres, sino a los hombres principalmente. ¿Por qué decimos esto y por qué lo dicen muchos especialistas? Pues porque las consecuencias de la masculinidad tradicional hacen que las emociones y las experiencias que vivamos y que desarrollemos con el paso de nuestros años, pues van a verse mermadas, ¿no? Vamos a vernos violentados en nuestra salud, en nuestro tacto, en nuestro contacto, en nuestro día a día cotidiano con otras personas, con otros hombres y con cualquier otra relación, ¿no? Inclusive laboral y de cualquier otro tipo. Claro, aprovecho para invitar a toda la gente que nos ve. Hablabas del tema de los micromachismos. Podemos buscar por ahí la referencia de Luis Bonino, hablar de los micromachismos y para que tengamos un panorama un poco más amplio al respecto. Es cierto esta parte donde hoy parece que todo es en favor de las mujeres. Y yo he escuchado muchas recriminaciones de parte de varios hombres. Voy a hacer una pausa, vamos a leer un poco los comentarios, los saludos. Aquí saludo a Willow Negro, a Panel Reyes, a Eduardo Ruiz. Citlali nos comenta, solo comentario, la expresión mi mujer es también una manera de demostrar machismo. Sí es una forma de hacerlo, ¿no? En este sentido de que nadie es propiedad de nadie y se nos toma quizá en el matrimonio, quizá en un matrimonio religioso, los declaro marido y mujer, quizá se normaliza, se naturaliza, pero sí es una forma de expresar un grado de machismo. No sé si tienes por ahí algún comentario. Sobre todo esta parte por cómo lo haces en un sentido de pertenencia, ¿no? Creemos, o se construye esta idea de que todo, el hombre debe ser como protector, debe ser la cabeza del hogar, debe ser en un sentido amplio de salvaguardar la integridad de los suyos. Tiene que ver en este sentido de que el machismo lo ve así, como sus objetos, sin vernos como iguales, ¿no? Por eso se habla de esa desigualdad de género. Okay. Aquí nos dice Ro Antonieta, las tareas del hogar se deben compartir, totalmente de acuerdo, ya habíamos hablado de este tema. Maite Cruz, ¿pueden dejar alguna bibliografía? Hablaba yo de Luis Bonino en el tema de micromachismos. Recientemente leí un libro que se llama Masculinidad, Masculinidad es, Poder y Crisis. En nuestra página vamos a solicitar al área de difusión que publique esta liga para que tengan este libro. Hay varios, vamos a revisar algunos otros. Subran Salinas, ¿qué es un micromachismo? Son pequeños
episodios o ejercicios de violencia, pequeñísimos. Si lo viéramos como una fotografía que está compuesta de píxeles, un píxel sería un micromachismo. Si juntamos muchos píxeles, hacemos un macromachismo, ¿no? Este tema de Luis Bonino van a encontrar muchas respuestas al respecto. Y mencionar que al final vamos a dar mucha más bibliografía. Hay, por ejemplo, otro libro que se llama, que es de Sergio Sinaí, que es La masculinidad tóxica, y páginas también en donde ustedes pueden adentrarse, porque parece un tema nuevo, pero la verdad es que no es así, es relativamente nuevo, ¿no? O sea, la masculinidad tradicional siempre ha existido, ¿no? La violencia siempre ha existido, pero el describirlo, el cacharnos en estas microviolencias o micromachismos, que es cotidiano, además adaptándolo a los nuevos modelos y a las sinergias sociales que hoy en día vivimos, pues son distintas, ¿no? Porque hace apenas, no sé, 10 años no existía la violencia digital, y hoy, por ejemplo, está ahí como ya un delito grave con esta ley Olimpia, por ejemplo, ¿no? Entonces es un cambio cotidiano, ¿no? La historia feminista, y no tendría yo que mencionarlo, pero son siglos de historia, son años, décadas de lucha, en donde mencionan los diferentes cambios graves, fuertes, que les ha costado la vida para llegar a posicionar el tema, y creo que es sumamente justo que los hombres comencemos a platicar sobre el tema, que no tengamos la necesidad de cuestionar a nuestras amigas feministas o a nuestros grupos feministas sobre, pues, por qué ustedes se comportan así y nosotros no, o qué tenemos que hacer, sino más bien crear de alguna manera diálogos entre nosotros sin necesidad de vernos con la pena de mencionar ciertos temas, ¿no? Que no tengamos miedo de demostrar nuestras emociones, ¿no? De pensar que nos puedan llamar de muchas maneras, ¿no? Agresivas, sino más bien abrirnos a esta parte empática. Sí, aquí por ejemplo nos dice Ro Antonita, los hombres desde sus privilegios les cuesta más trabajo tener una introspección. Sí, muchas veces cuando uno está en un privilegio no tiene ni siquiera la capacidad de identificar que estamos en una situación de privilegio. Y los hombres, por el hecho de ser hombres, estamos en una situación de privilegio. Entonces, sí cuesta mucho trabajo identificarlo y darse cuenta de ello. Nos preguntan también cómo sería un micromachismo en una pareja juvenil. Por ejemplo, viene ahorita a la mente, tú vas al cine con tu chava, es un hombre que me lo pregunta, tú das por hecho que tú tienes que pagar, porque tú eres el hombre, nada más. Desde ahí hay un micromachismo. Quizás no preguntas, oye, ¿tú quieres pagar? ¿O pagas tú hoy? Etcétera, ¿no? Hay muchísimas formas que muchas veces son imperceptibles. Por eso se denomina micro, porque a veces pasan casi desapercibidos. Pero el cúmulo, ya decíamos, hacen una gran violencia. Por ejemplo, ahí, sumando a tu comentario, hay otro micromachismo que lo denominan como el mansplaining, que es básicamente tener la última palabra, o en un ejemplo muy sencillo, si aquí estuviera una compañera diciendo exactamente lo mismo que yo lo digo en otras palabras, tengo la última palabra, entonces como soy hombre, tengo la credibilidad de un grupo de gente o de otra persona que me estuviera escuchando, que yo esté explicando exactamente lo mismo. Simplemente por el hecho de ser hombre, se me destaca a mí o se me da el privilegio de la duda de tener yo la razón. Así es. Bueno, vamos a continuar. Hablábamos también de esta circunstancia de permanecer en casa y de la oportunidad que tenemos los hombres de participar de una forma responsable en el cuidado de hijos e hijas. Este cuidado no solamente se basa en la higiene, por ejemplo, si son pequeños y pequeñas, en el cambio de los pañales, el preparar el biberón, si en la madrugada se despiertan también colaborar con la esposa, a cuidarlos, a volverlos a dormir, etc. Nos impone mucha presión muchas veces, porque no estamos acostumbrados. Esta parte la vamos a estar repitiendo, porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Tenemos que tener a disposición. Perdón, parecería muy tonto, ¿no? ¿O cómo es que no vamos a estar acostumbrados si vivimos no las mismas actividades, pero somos individuos netamente particulares, ¿no? Así es. Entonces, en este sentido, hay un aspecto fundamental, la creatividad. La creatividad es elemental en estos momentos.
nuestros hijos e hijas también están padeciendo el confinamiento. De otra manera también se les está generando estrés, tensión, etcétera. Y nosotros, de pronto, si nos toca disfrazarnos, pues hay que disfrazarnos. Si nos toca leer un libro, si nos toca preparar un postre con ellos, con ellas, pues tenemos que tener esta disposición y esta creatividad de buscar distintas estrategias. Pero también tenemos que tomar en cuenta un factor muy importante, que es el elemento de las emociones. También nosotros los hombres no estamos acostumbrados a demostrar nuestras emociones, particularmente con hijos hombres. Muchas veces no les demostramos cariño. Entiendo ahorita la situación, nuestra sana distancia, tener ciertos cuidados, pero en la medida de lo posible demostrarles cariño, afecto, darles un beso, decirles te amo, te quiero. Es muy importante esta parte. A mí me llama mucho la atención que cuando vamos a instituciones públicas, por ejemplo, y trabajamos con hombres, en grupos de, digamos, 40, les pregunto, oigan, levanten la mano, ¿quién les dio un beso a su papá o les dijo te amo a su papá hoy por la mañana? Y casi siempre levantan la mano 4 o 5, es decir, un 20%. Es esta parte que también nos impedimos nosotros como hombres de reflexionar con nuestros hijos, de esta cercanía emocional. Hay autores que dicen que quizá la paternidad responsable afectiva es la mejor estrategia para dar un giro a esta, primero, de construcción de los hombres, ¿no? Porque al final de cuentas ellos van a crecer y siguen adquiriendo estas mismas estructuras patriarcales. Pues es la calidad de tiempo, ¿no? La calidad de amor que tú puedas demostrar. Entendemos que no fuimos educados para demostrar amor, ¿no? Porque a lo mejor si vienes de una familia de escasos recursos o que tuviste una violencia muy fuerte, hay que decirlo, normalmente se les educó a la mayoría de hombres con medio de golpes, ¿no? Entonces tú, para demostrar esta emoción, pues va a ser muy difícil que puedas decirle a tu hijo te quiero, ¿no? Entonces es un trabajo continuo. Vamos a invitarlos a que con la información de los diferentes textos que nosotros podamos compartirles, ahora que tengan tiempo en casa, puedan hacer estas lecturas y conforme vayamos avanzando en estos temas, porque ya nos están avisando que nos queda poquito tiempo, vamos a también interactuar un poquito más. Hemos leído bastantes preguntas y por ahí, por ejemplo, nos dice Manuel Cruz Vivas: ¿cómo invitar a los hombres adultos que fueron educados en machismo y lo ejercen sin saber que lo hacen a cuestionarse y a modificarse? Híjole, pues es un temota, ¿no? No es un trabajo sencillo, no es como de la A a la B, es continuamente cacharnos, hacer ejercicios de reflexión, leer todo el tiempo, estar viendo a lo mejor videos, otra información. Es decir, una piedra no toma esa forma de la noche a la mañana, ¿no? El agua siempre va moldeando la piedra, con el paso de los años pues se forma de esta manera. Es una analogía muy, muy sencilla, pero también es un trabajo que no pasa de la noche a la mañana. Entonces, tener un poquito ahí de mesura, de respeto hacia las ideas de los otros, de pensar, porque a lo mejor en estas nuevas formas e idealidades de ver la masculinidad chocamos mucho con nuestros padres, con nuestros tíos, con nuestros abuelos, y hay que entender, ¿no?, que somos de generaciones distintas y poner en respectiva dimensión la información que nosotros queremos compartir. Sí. Queremos invitarles a los hombres en particular, si esta situación los lleva a un momento quizá que no puedan controlar, que no sepan qué hacer, que busquen un apoyo. Existe el Centro de Reeducación para Hombres, que es de la Secretaría de Seguridad Pública de Estado, y hay un número en que les pueden apoyar, les pueden atender, es el 503-43-69. Entonces es el 503-43-69, seguramente les pueden brindar asesoría y apoyo. Que de hecho tienen la asesoría telefónica para cualquier caso en el que ustedes como hombres sientan la necesidad de platicar con alguien. Ellos amablemente los pueden atender y platicar, ¿no?, de la mejor manera algún tema difícil que nosotros estemos experimentando.
Sí, aquí seguimos. Saludos a Manuel Cruz Vivas. Nos dice: ¿cómo invitar a los hombres adultos que fueron educados en machismo y lo ejercen sin saber que lo hacen a cuestionarse y a modificarse? Que para los jóvenes pareciera que es más fácil. Primero, no es tan fácil como parece. Quizá tenemos acceso a una población juvenil o de cierto rango de edad, tenemos más acceso a la información, pero muchas veces incluso es más difícil. ¿Cómo invitar a la población adulta? Ese es un gran tema. Ojalá tuviéramos una respuesta muy concreta. Lo vamos a tener, porque vamos a comenzar a hacer ese tipo de ejercicios más continuo para que también podamos explayarnos un poquito más en los temas y los tiempos los tengamos más medidos. Pero si quisieras comentar algo al respecto. Bueno, antes de ir finalizando, sí decirles que esto es un asunto muchas veces muy individual y desafortunadamente esto es lo que hace lento esta de construcción y reconstrucción. Decías tú al principio, de pronto nos seguimos cachando que seguimos cometiendo algunas actividades porque no es fácil. Yo 36 años y tener una construcción, de pronto tratar de cambiarlo no es tan fácil. Nos sorprendemos. Yo me he cachado de, híjole, ya hice un micromachismo, ya la regué, etc. Antes de que siga pasando el tiempo, quisiera invitarles para que mañana no se pierdan la siguiente transmisión del Facebook Live con el tercer episodio de la prevención del abuso sexual en niños y niñas. Sí, nada más súper rápido, qué bueno que nos haces el comentario de la cápsula de mañana. Continuamente se están generando trabajos, no ha sido un trabajo sencillo, pero los invitamos a que ustedes se acerquen, que confíen en sus instituciones y que confíen también en nosotros para poder hacer llegar de la mejor manera todos diferentes tipos de información que a ustedes les puedan hacer esta contingencia más amena y en general, ¿no?, en la vida cotidiana. Quedan muchas preguntas en el aire, vamos a hacer todo lo posible para contestarlas en próximos episodios, próximas cápsulas y pues para ir cerrando. Bueno, ya también para ir cerrando, un saludo a todas las personas que nos están siguiendo por esta transmisión. Por último, aquí Montse Gámez, un saludo. Deberían tener programas en las escuelas que se hable de nuevas masculinidades. Hemos estado dando un giro, las masculinidades no son nuevas, son positivas, y se está creando diversas actividades desde aquí del área de capacitación de la dependencia, con muchísimo gusto. Y pues bueno, no queda más que vamos a seguir checando. Si quieren dejarnos sus preguntas en Facebook, inbox incluso, con muchísimo gusto. Hay personas que les pueden atender. Si quieren un contacto incluso directamente con Marco o conmigo, también estamos a su disposición. Y pues no sé, de mi parte me queda agradecer. Vamos a seguir con este tema que por lo que veo fue bastante atractivo. Y pues esto Pues nada, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Mencionar que es importantísimo hablar sobre estos temas en círculos cercanos, hablar de este tema con amigos. Las masculinidades no son temas nuevos, debemos de trabajar en ello, tenemos que generar reflexiones y pues lo más importante es que en contingencia estamos contigo. Mi nombre es Marco Antonio Loyola. Y rapidísimo, quiero reconocer un cambio que hizo, una reforma que se hizo al Código Penal del Estado de Oaxaca sobre la agresión a personal médico. Se hizo una modificación y ahora hay penas hasta de 9 años. Por favor, no agredan al personal médico que está atendiendo esta pandemia y particularmente a las mujeres. Por favor, dejemos de agredir y recuerden que en esta contingencia no están solas. Muchas gracias. Saludos.